Hoy día va a ser un mensaje muy práctico. El día domingo pasado fue una tremenda administración con la unción del Espíritu Santo. Estuvimos acá, sacamos la silla, gente se cayó, gente se paró. Y hoy día va a ser algo mucho más práctico, vamos, y que es bueno que haya diversos tipos de manifestaciones. Y hoy día vamos a hablar algo bastante práctico. No sé si alguna vez tú te has cuestionado si lo que pasa en tu interior es tuyo o es de Dios. ¿Alguien se ha cuestionado eso alguna vez? ¿Alguien se ha cuestionado de voy a hacer algo y alguien dice siento que es de Dios? Y a veces Dios te dice, ¿de verdad? ¿Cómo que sí? Ni yo tenía idea. Qué bueno. O a veces alguien dice siento que esto es algo mío, al revés. Y es Dios que te está hablando. Y a veces no se sabe distinguir. La palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Hacíamos un ejercicio práctico en la última jornada de la escuela de matrimonios que nos hacía hacer patito y que era los hombres a un lado, la mujer al otro y decir cuánto sabe del otro. A alguno no le fue muy bien, esa es la verdad. Entonces, entre más conocemos al Señor, más vamos a tener certeza de qué es de Dios, qué es mío, qué es una emoción, qué es un mensaje de Dios. Y hoy día vamos a poder ver un poquito más de esto, para que la idea es que tú tengas mayor claridad respecto a qué hacer, porque además estamos terminando un 2023 y hay que tomar decisiones. Usted tiene que tomar decisiones. Amén. Hoy día el Espíritu de Dios te está hablando. No sé cuántos tienen que tomar decisiones muy profundas que no son fáciles y vas a tener que distinguir si es algo tuyo o es algo de Dios. Entonces vamos con la siguiente, por favor. ¿Has tenido un sueño alguna vez? ¿Cierto? La siguiente, si soy hijo de Dios, ¿puedo equivocarme? ¿Por qué esta pregunta? A veces pareciera que decimos soy hijo de Dios y puedo hacer lo que yo quiera. Y también es una pregunta válida. Soy hijo de Dios, el Espíritu Santo está conmigo, pero ¿podré equivocarme? Yo te hago una pregunta. Después que te bautizaste, ¿te equivocaste en alguna decisión? La pastora se equivocó después que se bautizó. Fue la única, los demás nadie se equivocaba. Pero suele pasar que aun cuando recibimos del Señor, a veces nos equivocamos. Y a veces se equivocan algunos un poquito más. Y algunos viven en equivocación. Así que creo que también es una pregunta válida. Otra pregunta. ¿Dios respaldará todas mis decisiones? Bien, y lo primero que vamos a hablar es acerca de siempre nosotros cuando tú llegas a la iglesia hacemos el curso inicial donde hablamos de la diferencia entre nuestro propósito y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hay una diferencia muy grande y sobre todo cuando no conocemos al Señor hacemos cosas portincadas. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y antes de llegar a Cristo hacíamos todo por lo que sentía nuestro corazón, ¿cierto? Y nos movíamos por sensaciones, mucho del alma, mucho de las emociones. Entonces lo primero de lo que hablamos, y un poco para bajar a la gente del caballo del egocentrismo, es hablar respecto de que Dios, nuestro creador, nos dio vida para que cumplamos su propósito. Entonces eso es difícil de comprender a una persona que toda la vida hizo lo que quería. Eso es difícil de comprender para alguien que se coloca metas, ¿cierto? Las desarrolla y no considera a Dios. Eso también pasa con cristianos que llegan a Cristo, también desarrollan su línea, su carta GAN, su desafío 2024, ¿cierto? Y después que la hace, quiere meter a Dios dentro de su plan, de su propósito, de su proyecto. Y creo que Dios siempre se mueve. Vemos, por ejemplo, la obra de Él muy finamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le decía a todos qué hacer y cómo hacerlo, a los profetas, al sacerdote, a los jueces. Ellos no hacían nada que estuviese de más.
Y cuando hacían algo que estaba de más, les iba bien o les iba mal. Pésimo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento un Dios que es más riguroso. Luego viene Jesucristo, ¿cierto? Si usted lo quiere particionar desde Mateo en adelante, y vemos que la obra de la gracia, ahí vemos que sí, sobreabunda la gracia, y vemos que antes el que se equivocaba era, aun cuando sí hay episodios que también en el Nuevo Testamento se dan con gente que le mentía al Espíritu Santo y también moría, pero no era tan fuerte o tan recurrente como sí lo era en el Antiguo Testamento. Hoy día uno se equivoca y pareciera que no pasa nada. Y pareciera que a veces caemos en este sistema del mundo en donde sí, Dios quiere que no nos equivoquemos. La palabra de Dios de hecho nos dice que su anhelo es que lleguemos a la estatura del hombre y de la mujer perfecta, ¿cierto? Y alguno podrá decir, es imposible porque nadie es perfecto y todos somos imperfectos. Pero entre más nos esforzamos en llegar a esa estatura, más nos vamos a parecer a Cristo. Y yo creo que todos los que aquí estamos hoy queremos parecernos más a Jesús. Y por eso que nuestra intencionalidad es siempre ser mejores para Él. Nuestra intencionalidad no es decir, no hay nadie perfecto y yo cometo puros errores, sino que tener una mentalidad distinta y un corazón distinto. Entonces, luego de que conocemos o entendemos de que ya no vivo mi propio propósito que se me ocurre, sino que vivo el propósito de Dios, empieza a ir otro camino. Y ese otro camino se desarrolla con un camino de poder vivir bajo lo que Dios quiere que yo viva. Estaré viviendo en la ciudad que Dios tiene para mí. Estaré yendo al colegio que Dios quiere que yo vaya. Estaré yendo a la universidad que Dios quiere que yo vaya. Estaré en el trabajo que Dios quiere que esté. Estaré casado con la mujer que Dios quiere. No me voy a meter en eso, en ese tema. No sé. ¿Estaré haciendo algo que Dios quiere que haga? Entonces son preguntas bastante buenas, porque yo no sé cómo ha sido cada uno su 2023, porque quizás para algunos ha sido un 2023 de muchos aciertos, que se ha sentido pleno como nunca antes, o quizás otro ha tenido un 2023 lleno de malos momentos, y esos malos momentos, por lo general, tratan acerca no de lo que Dios quiere o castigarme o algo así, sino que es consecuencia de mis propios errores. A veces nos equivocamos en nuestro propio criterio haciendo cosas o enfrentando desafíos que en un análisis mental es fácil de afrontar, pero la realidad es muy distinta. ¿Te pasa que de repente piensas algo y visualizarlo en la mente se ve muy sencillo, pero luego te toca vivirlo en carne propia y no es tan fácil? Cambia mucho, desde lo ficticio a la realidad. Vamos a ver entonces la importancia en esto de la humildad. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3, 7 y 8, por favor? No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Mire qué completa es la palabra de Dios, porque dice que cuando somos humildes y cuando no somos sabios en nuestra propia opinión, dice que ¿cómo nos va a ir? Nos va a ir bien, más bien teme al Señor y huye del mal, y esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Qué tiene que ver la humildad con que nuestro cuerpo esté bien? Qué fantástico es ver eso, ¿no? Que no somos cajas separadas, sino que cuando uno tiene una actitud correcta, de humildad, hasta nuestro cuerpo físico recibe bendición. Y eso hace ya tiempo entendimos que no somos tripartitos, sino que somos trifuncionales y que estamos unidos. ¿Algún pecador vio la película Avatar? ¿Sí? Pecadores. No tiene nada de malo. Ahí se da mucho, bueno, obviamente hay mucha influencia de la New Age, ¿cierto? Mucha influencia respecto a la madre tierra y todas esas corrientes que se oponen un poquito a lo que nosotros creemos. Pero sí, la nueva era toma cosas que el Señor enseña y que a veces hay algunos aspectos que inclusive ciertas corrientes del mundo las tienen más claras que los propios cristianos. Y tiene que ver de cómo nosotros una decisión
no solamente afecta una estructura de vida, sino que afecta hasta nuestra salud. Cuando tú tienes la humildad de no confiar en tu propio criterio y tú te sometes a la voluntad de Dios, Él añade bendición, y no es solamente una bendición que es abstracta, ni una bendición dominical del culto de 2 horas, sino que es una bendición que trae plenitud. Cuando uno le obedece a Dios y vive en humildad, ¿te pasa que hasta duermes mejor? Descansas mejor. Sientes que tu cuerpo está hasta más limpio. Sientes que andas distinto. Porque cuando nos relacionamos de manera correcta con el Señor, eso abarca todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que le cuesta, hay gente que dice, no creo que sea tan así, porque yo creo que solamente a mí el Señor quiere que mi vida evangélica sea bendecida, y Dios quiere que hoy día te separes, saques todo pensamiento legalista, religioso, evangélico, y debes saber que lo que Dios tiene para sus hijos es plenitud en todas las áreas, en todas. Y aquí no está diciendo el Señor, dice, teme al Señor. Hace tiempo predicamos del temor del Señor. Y una persona que teme al Señor, no de miedo, sino que de consideración y de reverencia, siempre va a orar al Señor en primer lugar, va a buscar la palabra de Él y luego va a tomar una determinación. ¿Sabe cuál es nuestro problema entre varios? Es que hay algo que toca mucho a la sociedad y que se llama ansiedad. Entonces, cuando hay gente que es muy ansiosa, tiene poco tiempo para tener un periodo de meditar en el Señor. Porque se le presenta algo y tiene que tomar ahora la determinación. Entonces, y le dice, Señor, ahora rápido, contéstame. Entonces el Señor no te respondió cuando tú querías y caemos en los errores. La desesperación, que Dios no me contesta, que Dios no me habla. Hablé con el líder, con el pastor y no tuvieron una palabra de Dios para mi vida. Y eso es porque fíjate que si vemos, por ejemplo, la obra de Dios en los discípulos, en la gente del Antiguo Testamento, cuando Dios, por ejemplo, llamaba a alguien, pasaba mucho tiempo para que algo se cumpliera. 7 años. ¿Alguien se acuerda de la historia de Jacob? Que se casó en primer lugar, ¿cuál fue su primera esposa? Lea, ¿cierto? Lea la Biblia si no sabe, porque muchos me quedan mirando así. Lea. ¿Cuánto tiempo casó para que se casara con el amor de su vida? 14, ¿sí o no? Hoy día uno conoce a una chica, y si Dios no me dice ahora si es de Dios o no, porque somos la generación microondas, ¿cierto? Todo rapidito, todo rápido. Y si no se responde ahora ya, esto era mentira, me mintieron en la iglesia. Y vemos que Dios trabaja en los caminos y en los procesos del hombre y la mujer. Pero una de las cosas que no tiene nada que ver Dios es la regulación de la ansiedad. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que lleva, por ejemplo, a cometer tantos errores hoy? Es la falta de dominio propio. Y entonces cuando seguimos con la cita bíblica, por favor. Entonces dice acá, confía en el Señor de todo corazón, sin lugar a dudas, ¿cierto? No podemos dudar. Y no en tu propia inteligencia. ¿Hay alguien aquí que en algún área de su vida es seco para algo, no? Ay, nadie se atreve a decirlo. Usted sabe que en esa área es bueno para esa área, ¿no? Hay algunos que se ríen nada más. No, soy bueno para eso. Esa área yo soy bacán. Está bien, no lo diga porque estamos hablando de la humildad. No lo diga. Que lo diga el de al lado. Y mira, el que tú seas bueno en un área no significa que en todas las áreas seamos necesariamente buenos. ¿Me entiende? Uno de los grandes errores que se dan en los matrimonios tiene que ver con que a veces el hombre o la mujer dice, yo soy bueno en la pega y yo cumplo con mi deber de ser bueno en la pega. El matrimonio es un desastre, pero yo soy buen trabajador. Amado,
Te pueden evaluar re bien en la pega. ¿No le ha pasado que de repente, lamentablemente, alguien se separa y en la pega dicen, pero ¿cómo se separó si era tan buen trabajador? Miren. Oye, pero si se veía en la pega era repiola y yo le pedía que, no sé, hiciera esto y lo hacía. ¿Qué tiene que ver? Pero el mundo se acostumbró a... No tiene mucho que ver y hoy día estamos trabajando mucho eso con los matrimonios de poder tener una vida más parecida a como Dios quiere que la llevemos. Entonces dice, y no en tu propia inteligencia, porque sí, obviamente aquí todos somos inteligentes, algunos más, otros menos. No mira el hermano de su lado, otros menos. Otros menos. No, todos somos inteligentes. Pero no podemos descansar en eso, que somos entre comillas buenos. ¿Ya? No podemos descansar que en un área tú eres bueno porque Dios nos va a mostrar, si nos cuesta eso, nos va a bajar del caballo. Y te digo algo, es mejor que usted se baje solito. Bájese solo del caballo. No espere que Dios lo baje, porque si Dios lo baja, lo va a agarrar. ¡Pah! Hay gente que se baja sola del caballo y no le duele. Pero hay gente que es muy porfiada y cree que porque tiene un área buena en su vida, está todo lo demás y la vida te va a enseñar a través de Dios lo que es la humildad. Entonces, el Señor nos dice, no confiemos en nuestra propia inteligencia, reconozcámoslo en todos nuestros caminos y Él allanará tu senda. Cuando dice allanar, no está hablando de como cuando lo hace la PDI, sino que de allanar, de despejar. ¿Ya? Nuestros caminos. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y cuando eso sucede, el Señor hace el resto. La palabra de Dios dice, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Vamos con la siguiente. El Espíritu Santo afecta a todas las áreas de nuestras vidas, lo que es lo que dice en 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Amén. Y esto acá, hoy día lo que voy a decir, espero no le incomode. No, espero que le incomode mejor. La obra del Espíritu Santo trae consigo una palabra que se llama transformación. ¿Ya? La evidencia de la obra de Jesucristo en nuestra vida es una transformación. Transformación no es lo mismo que restauración. Restauración significa volver al diseño original, ¿cierto? Para eso también están los restauradores que restauran las cosas. Pero transformación es romperte y que se haga algo de nuevo. Y lo que Dios busca en nosotros es, sí, por una parte, restaurarnos al diseño original que Él tenía en un comienzo, volver a eso, pero en la esencia Él busca transformarnos completamente. Entonces, hay gente que dice, yo no tengo nada que cambiar. Bueno, si alguien piensa eso, necesita ser transformado. Debe haber una evidencia de esa transformación. ¿Cómo sé que mi conversión, por ejemplo, fue algo real y no un mero entendimiento humano? Mediante los cambios que Dios hizo en mi vida a través del quebrantamiento. Nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma y eso tiene una evidencia. Nosotros tenemos que evidenciar un quebrantamiento en nuestras vidas. Y ese quebrantamiento se da en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver. Nosotros somos quebrantados, y dice, yo aquí coloqué algunos apuntes. Los cambios son el resultado de las áreas que en donde yo dejo que el Señor entre y gobierne, ojo, entre y gobierne. Dentro de mi vida puedo tener buenos resultados.
¿cuál es una de las cosas que lamentablemente se da en la iglesia, en las iglesias? Es que el mensaje solamente llega hasta las emociones, hasta el pensamiento. Entonces salimos del culto y uno dice, me hizo sentido el mensaje. Pues bueno, me di cuenta que algo no estaba bien. Pero la palabra de Dios tiene que llegar a nuestro cuerpo, tiene que llegar a nuestro espíritu y a nuestra mente. Y hoy día, después vamos a estar orando para que la palabra no solamente llegue a tus emociones, sino que llegue a todas las áreas y afecte todas las áreas que Él quiere. Lamentablemente, el área que es más afectada por el Señor solamente llega hasta el alma, las emociones. Y te quiero decir algo, hoy tu emoción puede ser una, pero mañana puede ser otra. Hoy puedes tener una mirada de Dios y si solamente llega a tus emociones, puede ir cambiando, porque tiene que llegar a algo más profundo. Ahora, leíamos de que dice la palabra de Dios, nos está diciendo hoy, ustedes, nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Ok? Y esto es súper importante. Y alguno dirá, esto yo lo sé desde que soy chico. Y si usted lo sabe esto desde que es chico, ¿por qué el Señor no ocupa un gobierno tan fuerte en su vida? ¿Por qué yo desprendo mis pensamientos de Él, mis obras? La palabra de Dios dice que somos administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nada. Tus hijos no son tuyos. Tus hijos son del Señor. Amén. Hay algunos que también le duele eso. Los hijos son del Señor. Tu esposa, tu esposo es del Señor. Tu casa no es tuya, es del banco. No, es del Señor. Se ríe. Tu casa es del Señor. Tu auto, ¿de quién es? ¿A nombre de quién está? No. El problema es que nos movemos y sabemos que de la existencia de esto, pero en la evidencia no es tan así. Nuestras finanzas, ¿de quién son? ¿Y por qué hago lo que quiero? ¿Mi tiempo de quién es? ¿Ven? Parece que no es tan así. Veíamos que una cosa es esto y otra cosa es hacerlo, ¿cierto? De verdad. Entonces, y esto cómo te lo puedo graficar hoy día respecto, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive ustedes y le fue dado por Dios. Te voy a poner un ejemplo. Mira, yo no tengo nada en contra del tatuaje, los aretes, ni nada de eso. Le digo al tiro, ¿ya? Así que si usted se quiere hacer un dragón acá, usted le dará cuenta al Señor. No tengo ningún drama. Pero cuando tú decides, por ejemplo, hacer algo en tu cuerpo, la pregunta es, ¿tú tienes claro que el cuerpo es de Dios? Si hay algún adolescente acá, este mensaje es para ti. ¿Tu papá habló conmigo antes del culto? Nada. Pero tú sabes, miren, hagamos una cosa, hagamos un ejercicio. Levante su mano, ¿quién está tatuado en este lugar? Levántela, sin vergüenza. Muy bien. Muy bien. ¿Puede retirarse, hermano? Mentira. Conozco una iglesia, retírese, por favor. No me contamine. Dime un tatuaje del Everton, ese te pega más fuerte. Y después se pregunta a la hermana por qué está en derrota y en derrota. Mentira. No, broma. Otros tatuajes te llevan de victoria en victoria, pero no voy a decir cuáles son. Bien. Entonces, antes usted llegaba y decía, oye, esto me parece lindo. ¡Pah! ¿Sí o no? ¡Pah! Reitero, el problema no es la cosa,
El problema es que si tú vas a hacer algo, tú tienes que saber que, a ver, si yo voy a la casa de, por ejemplo, de Pato y Pepa, ¿cierto? Y ellos me dicen, por favor, ¿me puedes cuidar la casa mientras nos vamos de vacaciones, ¿cierto? Yo podría hacer cambios en esa casa. ¿Por qué? Que no es mía. O por último, le pego un telefonazo, Pepita, siento que, o me doy cuenta que ese sillón está mal puesto, ¿lo puedo mover para allá? Entonces ella me autoriza, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Da lo mismo, si total es mío, yo hago lo que quiero. ¿O no? ¿Cuál es el problema? ¿De quién es el cuerpo? Y que es templo del Espíritu Santo. Mira, yo no de verdad, si no tengo... De hecho, yo me hice un tatuaje acá. No, me caí. Pero yo estoy preparado para quizá en algún momento alguno de mis hijos me diga, papá, quiero hacerme esto. Y yo no le voy a decir simplemente mi postura, ¿ya? Porque en sí eso da lo mismo. La pregunta es, y esto son ejemplos nomás, si te vas a perforar toda la oreja, la hermosa oreja que Dios te dio, primero sabes que esto es de Él o es tuyo. Yo hago lo que quiero con lo que tengo, en verdad. Pero dice que ustedes no se pertenecen así. Y ojo, ahora nos vamos a expandir mucho más y que un ejemplo que nos pegue más, sobre todo los hombres. Cuando comemos y desarmamos nuestro cuerpo, pasa lo mismo. Porque yo no tengo límite, total el cuerpo es mío, ¿no? Yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Entonces después ando pidiendo que oren por mí por la diabetes. Y no hablo de la hereditaria, hablo de la que yo genero. ¿Me entienden? Por poner un ejemplo. Y tengo problemas en mi cuerpo y después me encuentro con problemas que afectan todas las áreas de mi vida. Porque yo tengo un pensamiento que yo sí voy a la iglesia, sí me dicen que mi cuerpo y todo lo que tengo es del Señor, pero en la práctica es otra. Y tengo problemas en mi salud, tengo problemas en mi finanzas, tengo problemas de rebeldía, tengo problemas de independencia, hago lo que quiero, veo el orden y finalmente sigo siendo yo el Señor de todo lo que hago. Yo manejo todo lo que hago y no hay transformación. ¿Alguien me sigue? Entonces primero tenemos que comprender algunas cosas antes de irnos a lo primero. Si el sueño que yo tengo o los objetivos que yo tengo son de Dios o no soy de Dios, porque primero lo que estamos haciendo es un análisis de nosotros mismos. Un análisis para poder ver si lo que está dentro mío a qué me va a llevar después. Entonces, me perdí también. Bien, vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. El Espíritu Santo afecta a todas las áreas de nuestra vida. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. ¿Cómo es cuando uno peca? ¿Cómo se siente uno cuando uno peca? Hola. Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. El pecado trae muerte y vergüenza. Cuando usted peca, usted siente vergüenza y es muerte. Y como yo le decía a alguien esta semana o la semana pasada, usted se vuelve improductivo espiritualmente. Porque cuando usted peca, usted no tiene, la verdad, mucho que entregar. Usted va a decir, sí, pero los dones son irrevocables. Pero hablo algo más allá del don, de lo que eres tú. Cuando pecamos, si yo te digo ahora, tú ayer pecaste, y yo te digo, anda donde el hermano que está en la esquina, ora por él y bendícele y profetiza por él. ¿Usted va a poder hacerlo en libertad? ¿Va a sentir el respaldo de Dios? Por el pecado, porque el pecado trae eso. Entonces, dice ahora que el Dios de paz los haga
santos en todos los aspectos. Y ahí me van a decir, ya, te volaste, estás rayado. Nadie puede ser santo. Y volvemos a lo mismo. Una de las cosas que la Biblia nos habla, sobre todo en las cartas que tiene que ver, las cartas paulinas, ¿cierto? A las iglesias, es llegar a una estatura que antes no estaba. Porque miren, cuando la iglesia primitiva creció, empezó a masificarse en lugares en donde estaba la patada. O sea, Sodoma y Gomorra era parte de Corinto, de Creta, y donde estaban y donde levantaban obras los apóstoles. Eran lugares peores que Valparaíso. ¿Sí? ¿Quién es de Valparaíso acá? Que Dios les bendiga. Pero ahí había más pecadores que en el puerto, que la vida bohemia, ¿cierto? Que esas cosas que hacen. No, es broma. Pero se daba que la gente, y una de las cosas que Pablo hacía con sus discípulos, es decirles, vayan a poner orden, vayan a enseñar, porque la gente escuchaba el mensaje de Jesús, ¿cierto? Le gustaba eso, pero no había cambios en su vida. Les gustaba ser parte de una comunidad, pero no había cambios. Entonces el Señor y empiezan a mandar las cartas y empiezan a decir, ustedes tienen que llegar a ciertas estaturas para que no se conformen con su estilo de vida. Y cuando habla de santidad, nos habla de algo que tú te vas a dar cuenta que cuando llegaste a Cristo, sí eres más santo en ciertas áreas. Inevitablemente eres más santo. Ahora, tú no vas en la calle y tú dices, soy más santo, no. Pero sí hay áreas de tu vida que fueron santificadas y por ende eres más santo. Lo que pasa es que la palabra santo, santidad se ha manoseado mucho y pareciera que es muy inalcanzable, ¿cierto? Pero si tú ya antes mentías, llegaste a Cristo, el Espíritu Santo generó convicción de pecado, tú dejaste de mentir, ya eres más santo. ¿Qué punto? En esa área. ¿Me entienden que vamos avanzando? Y hay áreas, antes si tenías un desorden sexual y ya no lo tienes, ya eres más santo en esa área, porque es un área que ya está santificada. Entonces sí, el Señor nos lleva a mayores cosas, más y más. Y dice, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Por ejemplo, si tú estás en esta época del año y le estás preguntando al Señor, o más que preguntarle, tienes un desafío para el 2024, si usted está con culpa, te va a costar entender lo que Dios quiere para tu vida. Porque vas a mirar todo el espectro bajo el principio de la culpa. Entonces vas a estar lleno de temores. Dios te puede estar hablando que te va a decir, hazlo ahora. Y la culpa trae vergüenza, ¿cierto? Trae remordimiento y no te va a dejar avanzar. Vamos con lo que dice Hechos 4:31. Las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Dice que después de haber orado, los discípulos, después que Jesucristo estuvo acá en la tierra, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno. Si yo te digo, por ejemplo, habla del Señor esta semana. ¿A quién le cuesta esto? Va a decir, no, porque yo voy al colegio a estudiar, yo no voy a hablar del Señor. Yo a la universidad yo voy a estudiar. Yo al trabajo voy a trabajar. Hable del Señor en el negocio, yo voy a comprar. Hable del Señor en el metro, yo voy viajando y no quiero molestar a nadie. Y finalmente nos volvemos a una iglesia que no entiende nada. ¿Cómo creció la iglesia en el tiempo antiguo? Donde iban y donde estaban, hablaban de Jesucristo sin temor, sin miedo. Y a veces nosotros somos demasiado respetuosos. Y hay alguien que pueda estar con mucha necesidad del Espíritu y esa persona necesita que tú seas osado u osada. Hay primos nuestros, primos bien lejanos, que van a las casas a golpearnos, ¿cierto? Ustedes saben quiénes son. Y de repente uno está tranquilo y hay algunos que no salen, se quedan callados. Shh, bájale a la tele, que no se den cuenta. Pero son osados y el Espíritu Santo no vive en ellos.
Ellos no experimentan milagros. Ahí no hay fluir del Espíritu Santo, pero son más osados que nosotros, en donde hay más revelación del Espíritu de Dios. Por lo tanto, una de las evidencias de la obra transformadora en nosotros es que nosotros proclamamos la palabra sin temor alguno y donde estemos. Así que sáquese todavía si tiene esa mentalidad que yo voy a la universidad a estudiar, al colegio a estudiar, a la pega a trabajar, y si no, al final nunca va a poder hablar de Cristo. Y solamente la parte de Jesús va a ser el domingo en la iglesia. Así que ese pensamiento que es humanista, bótelo al tiro. No tiene ningún respaldo bíblico. Entonces, cuando la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros somos llenos del Espíritu, y cuando una persona es llena del Espíritu, no puede callar a Jesús. Amén. Cuando tú sales del culto lleno del Espíritu Santo, tú quieres hablarle a otros de Jesús. Cuando tú sales y cuando tú recibiste del Padre, tú llegas a la oficina y tú dices, esto no lo puedo callar. Obviamente, si tú tienes una reunión de trabajo, tú no vas a decir, paren todos. No, Dios te va a dar la sabiduría en el momento. ¿En qué lugar? Pero usted tiene que hacerlo. Usted tiene que dar de gracia lo que de gracia usted recibió. Otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo, lo que dice en Efesios 5:2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Yo sé que todos tienen, quizás antes de llegar a Cristo, una mirada muy diversa respecto a qué es el amor. ¿Sí o no? ¿Qué es el amor? Es muy amplio, pero hay una explicación bíblica y de que tiene que haber una evidencia. La evidencia más grande es que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, nos diera vida eterna, y eso fue el acto más grande de amor del cual nosotros podemos aprender. El amor sin una evidencia de algo no es amor. Dios no podría decirnos, sabes que yo te amo, pero no voy a dar a mi hijo, porque me da mucha pena. Entonces Dios siempre nos va a decir, ¿tú me amas? Demuéstralo. Tenemos el ejemplo de Dios mismo. Usted ama a Dios, demuéstrelo. Con la manera de amor, no tan de telenovela, sino que Dios, como Él nos enseña que es el amor. Ahora, haciendo todo este análisis previo, esto fue solamente un análisis. ¿Cómo nos encontramos? Si tenemos amor, si el Espíritu Santo vive dentro mío o no, si sabemos que lo que tengo no es mío, soy un mero administrador. ¿Estamos listos para tomar una determinación y saber si un sueño es de Dios o es mío? Es importante hacernos estas preguntas, porque hay una diferencia entre tomar una decisión cuando yo estoy lleno del Espíritu y tomar una decisión cuando estoy en la carne. Es muy distinto, mi apreciación, mi mirada es muy distinta. Dios te puede estar hablando, ¿no le ha pasado? Mira, a mí me ha pasado que me toca profetizarle a gente, que gente la agarra al tiro y otros no pasa nada. Y después me dicen, es que yo no sé si será de Dios, no será de Dios, y como que, porque eso depende mucho de cómo esté el vaso, su vida y su corazón. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las motivaciones de mis decisiones. ¿En qué se diferencian nosotros como hijos de Dios mis decisiones con las decisiones de una persona que no conoce al Señor? ¿Cuál debiese ser la diferencia? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Cuál es el factor, cuál es el elemento que gobierna al sistema de este mundo? ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Qué lo dijo? Muy bien. Dinero. La plata es la motivación de este mundo. ¿Pero cómo? Y te lo voy a demostrar. ¿Qué es lo que define que tú te compres una casa de otra o un departamento de otro? Si uno te dice, no sé, vale 3.000 UF y uno vale 900 UF, ¿qué va a determinar tu decisión? Es muy sencillo. La plata. ¿Cierto? Estoy hablando de lo que hace el mundo, no nosotros.
La elección de una pareja, ¿cierto? Usualmente, si tú tienes una persona al frente que no tiene ni uno versus alguien que te da una estabilidad económica, ¿a quién vas a escoger? No acá. En el mundo. La verdad es que no es tan agraciadito, pero tiene auto. ¿Ah? ¿Ah? Y como que sí, como que de repente es medio lindo, de repente es medio lindo. Ah. Este es más buen mozo, pero me carga andar en micro, ¿sí? No estoy hablando de las cristianas o de los cristianos, sáquense eso. Estoy hablando de la gente que no conoce al Señor. Cuando tú tienes que escoger en qué auto comprar, esa elección es en base a qué. ¿A quién no le gustaría tener un... ¿Alguien de aquí tiene algún Volvo? Es que es mi auto favorito. ¿Alguien tiene un Volvo acá? Bueno. ¿Qué es lo que te hace la diferencia entre comprarte un Volvo u otro auto? ¿Qué es? La plata, po. Es que no era la voluntad de mi Dios. No, seamos sinceros. La plata. ¿Qué es lo que te hace tener a tu hijo en un colegio o en otro? La plata. Bueno, entonces, ¿cuál es el sistema que gobierna este mundo? La plata. Pero nosotros como Canuto le ponemos nombre de Dios, ¿cierto? Era la voluntad de Dios. Era el propósito de Él. Y a veces un tema de Lucas nomás. Sencillo. Y era lo que había nomás, ¿cierto? No es que Dios quiere que en esta etapa hagamos esto. No, es un tema de plata, amado. Te aseguro que si estás a punto de comprarte una casa y llega una heredad de 50 millones, lo más probable es que te compres otra casa. Entonces ahí cambió la voluntad de Dios. No, si Dios... Es la decisión, es lo que genera el sistema del mundo. Ahora, ya hicimos ese análisis. La pregunta es, ¿nosotros nos movemos igual al mundo o hay alguna diferencia? Pues somos seres humanos igual, ¿o no? Comemos igual, nos tenemos que vestir igual. Pero básicamente no hay diferencia. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero nos mueve algo que se llama la plata. ¿Qué es lo que hace que tú tengas que escoger una pega? O si te vas a Santiago, Quillota, qué sé yo, Casablanca, ¿era el propósito de Dios? ¿O era simplemente que te pagaban más? Y después nos hacemos revista y las decisiones que tomamos, sacándole todos los accesorios evangélicos que uno le quiera y sacándole todos los textos bíblicos que uno le tira, es por plata. Generalmente. Porque uno lo trata de acomodar, lo que pasa es que Dios quiso y yo creo que Dios trató de hacer esto y le tiramos ahí un versículo bíblico. Y lo que nos movió fueron las posibilidades que en ese momento teníamos. Ahora, yo lo estoy generalizando, ¿ya? Porque probablemente usted toma una decisión y Dios te habló un sueño y obedeciste, Dios te habló a través de un profeta, abriste la Biblia, estabas haciendo un devocional y Dios abrió tu corazón, pero yo no hablo de las excepciones, hablo en general cómo los cristianos nos movemos y cuál es la diferencia, y si hay o no, con las personas del mundo. Ahora, hay algo muy importante para poder ayudarnos en esto, que es lo que dice en Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Y qué buena es esta versión porque a veces es como creemos que si vamos a Dios a pedirle sabiduría, el que tiene una mirada equivocada de Él cree que uno va a molestar a Dios con esto. Pero tenemos que pedirle sabiduría para nosotros poder también vivir una vida distinta a la vida que lleva el sistema de este mundo. ¿Hay algo que a usted le cuesta en la vida? ¿Hay algún área que a usted le cuesta demasiado esa área? Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor?
necesita más sabiduría, pídasela al Señor, el cual nos la va a entregar si le pedimos. Y ojo, en este pedir no se desaliente, porque pueden pasar 3 meses. Amén. ¿A quién le gusta esperar? Levante su mano, ¿a quién le gusta esperar? Bien, muy bien. Porque alguno dice, se la voy a pedir y él mañana me tiene que responder. No necesariamente, en los tiempos de él, no en los míos. Por eso la ansiedad necesita bajar y el espíritu de dominio propio necesita ganar. A nosotros, por ejemplo, nos pasó algo muy particular cuando nosotros tuvimos la primera casa, que hoy es Casa de Fe. Teníamos pensado hacer una casa provisoria y el diseño lo hizo mi esposa. Le encantó a ella. Maravilloso el diseño. No era de mi... Le di la posibilidad de que ella lo escogiera, ¿ya? Y pasó algo muy singular. Dios le habló en sueño después. Dios le habló en sueño y le dijo, yo les voy a dar una casa que es un regalo, si me equivoco, corrígeme. Es un regalo para tu esposo, ¿cierto? Y porque yo los quiero bendecir, ¿cierto? Bien. Y obviamente, y ahí vimos que Dios le gusta, se preocupa también de nuestros gustos, pero Dios no se mueve por nuestros gustos. Amén. Porque tus gustos hoy día pueden ser uno y mañana pueden ser otro. Y Él no es. Entonces, Dios sí se preocupa de cada detalle. Al final estuvimos muy poquito tiempo ahí y nos fuimos a vivir a Quilpué. Y sí, efectivamente, era un diseño que a los dos nos gustaba, ¿verdad? Pero estábamos dispuestos a esperar en el Señor. Estuvimos tiempo, estuvimos ahí, ¿cierto? Pero Dios tenía otro plan para nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo no sé cuáles son tus evaluaciones de final de año, si tienen que ver con un novio, una novia, una casa, un colegio, una iglesia, qué sé yo, no lo sé. La pregunta es, ¿cómo está tu vida y tu corazón para poder tomar la decisión correcta? Y la decisión correcta solamente se da estando en Dios. Porque podemos venir a la iglesia y no estar en Dios. ¿Se entiende? Podemos venir y no estar en Dios. Mis obras tienen que hablar de que yo realmente estoy en Dios. Entonces, lo primero, cuando usted se enfrenta a una situación, es pedirle la ayuda ¿a quién? A mi vecina. A Dios. Paso número 1, siempre es, esto yo siempre lo he dicho, pero lo voy a decir nuevamente. ¿A quién primero usted tiene que ir? Cuando usted tiene que resolver algo, se llama Dios. Es Dios. Es lo primero, Él se merece toda la primicia, toda. Y cuando uno dice ir a Dios, si es necesario, ponga usted a orar a toda su casa, toda su familia. Y si sus hijos son chicos, hágalo igual. Que se demuestre que usted está esperando en Dios la respuesta correcta. Porque una cosa es decir, yo espero en Dios, lo tenías ahí, ¿cierto? Yo espero en Él. Y otra cosa es, nos ponemos todos a orar, a buscar de guato el rostro del Señor hasta que Él responda. Es muy distinto. Otra, número 2, dentro del orden de un verdadero hijo de Dios, pedir consejo a personas sabias con frutos que son evidentes. ¿Qué es lo que dice en Proverbios 13:20? Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Usted se metió en algún tete alguna vez por ser parte de un grupo de personas con las cuales no tenía que estar? Habla, Señor. Malo entendido, que ya es la cuestión. Número 1, pedir de Dios sabiduría. Número 2, buscar consejo y caminar. Fíjate que acá dice camina con sabios. ¿Qué entendemos por caminar? Caminar significa estar yendo en un proceso con alguien.
No es pedirle por WhatsApp que me dé un consejo. Ojo con eso. Aquí dice, camina con sabios. Los discípulos caminaron con Jesús. Fue un proceso. Pero nosotros, como somos tan ansiosos, queremos la respuesta rápida a algo y eso no es caminar. Y él dice, camina, su palabra dice, camina con sabios. Relaciónate constantemente y vas a aprender. Porque si tú quieres solamente la respuesta por el WhatsApp o que te digan rápidamente en una reunión que cambia la manera y camina con gente que tenga fruto evidente en aquella área que usted está necesitando algo. Amén. Porque vuelvo a lo que hablábamos delante. No busque consejos en alguien que es bueno para, no sé, trabajar en el Excel, pero en otra área no tiene nada que ver. Usted tiene que buscar consejo en área a personas que en esa área dan frutos. Sea sabio, sea inteligente, para que le vaya bien. Pero número uno, ese no es el orden. El orden es primero es Dios. Segundo, estar y relacionarse y caminar con personas que tienen fruto evidente, ¿cierto? Y tres, obedecer y no solo escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 11, 26, 27. Escucha bien, atención familia de fe, escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy. Primero dice escucha bien y luego dice obedece. Usted puede estar hoy acá, escuchar y no obedecer. El Señor te está diciendo haz A, yo escucho A, en la semana se presenta, hago B. Una cosa es escuchar y otra es obedecer. Y si nosotros solamente escuchamos y no obedecemos, lo que vamos a acarrear con nosotros no son cosas buenas. No es que Dios nos maldiga, es que nosotros mismos nos metemos en cosas por no obedecerle al Señor, ¿cierto? Porque a veces la ansiedad nos gana y todo por el estilo. Alguno puede decir, no es falta de humildad, pastor, pero yo soy muy ansioso y ahora tengo que tomar rápido la decisión y yo ya después informo cuando tomo la decisión. Ojo con eso. Una cosa es que tú te prepares para tomar una decisión y otra cosa es que tú tomaste la decisión y se la comunicas al Señor, es muy distinto. Hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Haciendo un repaso rápido. Número 1, pedir sabiduría a Dios. Número 2, pedir consejos a personas sabias con frutos evidentes. Número 3, obedecer y no solo escuchar. Ahora sí que vamos a ir al mensaje. ¿Cómo saber si mis sueños son míos o son de Dios? Ahora ya no hicimos un análisis, ya pudimos ver rápidamente qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces ahora yo te hago la pregunta. Eso que tú estás pensando, tienes una de las señales es que Dios nos entrega paz cuando estamos a punto de tomar una determinación. Él trae paz a nuestro corazón. Hay situaciones que son difíciles de llevar. Nosotros cuando, por ejemplo, comenzamos el ministerio, se lo contábamos a un matrimonio esta semana, tomamos la determinación de obedecerle a Dios y dejar físicamente y también en el corazón la iglesia que era la iglesia local que era de mi suegro, de los padres de mi esposa. Y fue una decisión que no fue fácil, porque era un ministerio familiar también. Y conocíamos a la gente hace muchos años, obviamente mi esposa mucho más que yo. Entonces, obedecer a Dios te va a llevar también tener sensaciones que tú puedes decir, si siento esto, entonces no es de Dios. Y a nosotros nos costó, no fue fácil. De hecho, recuerdo que la primera vez que empezamos nuestra primera reunión, que fue en casa de Pablo y Liz, salimos de nuestra casa y ya nos íbamos y salíamos y ya no íbamos en la ruta para la iglesia, sino que teníamos que tomar otra ruta.
Y cuando nos íbamos tomando esa ruta, como que los dos nos miramos y uy, nos da una cosita en el corazón porque hasta nos sentíamos traicionando a Dios. Porque había una relación y un cariño con personas por mucho tiempo. Entonces a veces van a haber reacciones en las emociones que podemos interpretar como que es una voz de Dios, pero son simplemente emociones. ¿Se entiende? Y nosotros no nos movemos por emociones, ni por percepciones. Nos movemos por obedecer al Señor. Y no solamente tuvimos ese cosquilleo una vez, sino que creo que lo tuvimos por un año. Y no fue fácil. Entonces, hay que saber distinguir que si yo voy a tomar una decisión, está en el corazón de Dios, lo que yo siento en mi interior, lo que no siento, lo que alguien me puede decir. Cuando alguien interpreta que Dios te dice algo y tú dices, sí, es la voz de Dios. ¿Y quién te dice que es la voz de Dios? Por ejemplo, ¿cómo saberlo? Por todo lo que vimos antes. Porque cuando yo estoy en el Espíritu, puedo discernir en el Espíritu. Por eso es tan importante, amado. Porque si yo vengo a la iglesia, escucho, no obedezco, no estoy ligado al Espíritu de Dios, voy a interpretar todo mal. Todo mal. Alguien me va a decir, sí, yo creo que esto no es de Dios. Y era de Dios. Y otro me decirá, no, esto es de Dios y no era de Dios. Porque no estamos conectados a la fuente directa. Y Dios no quiere que usted se equivoque, amado. Dios quiere que usted sea pleno, sea plena. El corazón y la intención del Señor es que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida. ¿Cómo hacerlo? Conéctese con el Señor, busque de Él. Y es por eso que siempre decimos que los tiempos de oración y ayuno no son para pedir cosas, sino que son tiempos para estar más con Él. Y cuando le conocemos más, tomamos decisiones que son mucho más acertadas. Y no nos equivocamos tanto. ¿Te ha pasado que has tomado, por ejemplo, una decisión y esa decisión era buena, pero te apuraste? ¿O tomaste una decisión, pero te tardaste más de lo que era? El Señor te dijo, hazlo ahora. ¿Cómo lo podemos ver en la Biblia? ¿Se acuerdan cuando el pueblo hebreo sale de Egipto? Iban tranquilos hasta que los egipcios llegan, ¿cierto?, por detrás para querer matarlos. Y frente estaba el Mar Rojo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que manda Moisés a que hiciera el pueblo? Marchar. ¿Pero qué hizo el pueblo? Se pone a orar. ¿Y había que orar ahí o no? Había que caminar. Entonces, tenemos que comprender la dinámica de los cielos acá en la tierra. Cuando es tiempo de... Mira, ¿saben por qué? Esto es muy sencillo de comprender. La orden Dios ya le había dado que lo iba a sacar. ¿Qué tenían que ponerse a orar? ¿Me entiende que no tiene lógica? ¿Para qué iban a orar? ¿Cuál era la lógica? Si Dios ya había hablado. Si en la pega el jefe te dice, hazme una planilla con ciertos caracteres y lo quiero para las 5 de la tarde, usted puede llegar a las 5 de la tarde y decirle, ¿sabe qué? Yo estaba pensando si hacerla o no hacerla. ¿Qué le va a decir el jefe? Que Dios te bendiga, hermano, te quiero abrazar. Oremos al Señor. ¿Va a pasar eso o no va a pasar eso? Quiero que desocupen una sala a las 3 de la tarde y quiero que esté vacía. Y usted a las 12 pensando, ¿lo querrá o no lo querrá? ¿Será tanto como dijo o en una de esas lo pensó mal? La instrucción ya fue dada. Por eso es fácil discernir cuando uno vive en obediencia. Cuando uno no vive en desobediencia, cuesta mucho comprender la voz del Señor. Si Dios ya habló, usted obedezca. Usted no se ponga a inventar nada ni a hacerse preguntas en el interior de que si fuese, que no fuese, será voluntario. ¿Lo pensó o no lo pensó bien? Es que yo creo que yo lo haría mejor así, se equivocó.
porque si me mandó a desocupar esto, yo desocuparía la otra primero, porque yo en mi mente aprenda a obedecer. Deje de inventar cosas. Deje por favor de meter la cuchara. Si la instrucción ya fue dada, bájese del caballo solito antes que lo baje el Señor. No le conviene, que le va a pasar mal. El problema es que si Dios habla, ¿sabe cuántas veces yo he predicado de algo y gente en la semana me pregunta por lo mismo que yo prediqué el día domingo y estuvo en el culto y no entiende? Es increíble, amado. Me tenía que desahogar, papá. Nah. Pero el Señor ya soltó la palabra. Lo que pasa es que ya ahí empiezan las invenciones. Si Dios ya te habló, ¿qué te va a cuestionar? Otra cosa es lo que tú pienses. Pero como tú no eres el dueño de tu vida y Dios es el dueño de tu vida, vale muy poco lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Porque es más importante lo que Él dice. Esto cómo lo llevamos también a la vida diaria. ¿Por qué se dan las problemáticas en casa? Porque ella le dice al niño, la mamá le dice, vaya a la habitación, ordene su pieza y se pone a hacer la tarea. Eso pasa, ¿cierto? ¿Al tiro te obedece? Lo que pasa, siempre hay un lo que pasa. O al revés. El marido le dice a la esposa, mira, tal cosa, y no se hace. No, lo que pasa es que yo creí que... Entonces nos movemos en un círculo donde no comprendemos la obediencia, el principio de honra, el principio de orden, y vivimos en caos, porque siempre tenemos mejor ideas que Dios, que mi autoridad, y finalmente, ¿cuál es el fruto? Estamos ahí mismo, y no nos movemos. Por lo tanto, Dios quiere transformar nuestro entendimiento, porque cuando sabemos esto y lo ejecutamos, sabemos claramente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Está a punto de terminarse el año. ¿Usted es capaz de reconocer que, por ejemplo, se equivocó en algo este año? ¿Hubo un área que la manejó mal? ¿Sabe por qué no hay tanto amén? Porque cuesta. Cuesta reconocer y bajarnos solitos del caballo. Ahora te lo pregunto de nuevo. ¿Usted cree que se equivocó en algún área de su vida este 2023? Oh, gracias, Señor. La palabra dice, humíllense al Señor. Humíllense al Señor. Entonces, lo primero ya estamos terminando. Yo te quiero llevar a que si usted tiene dudas de algo, lo primero que haga es buscar el rostro del Señor. Si alguien te dijo, es que esto tómalo ahora. Si tú ya estás en Dios, no tienes nada que preguntarte. Si por ejemplo, tú tienes, voy a hablar de cosas súper prácticas, nada de temas sobrenaturales, de angeología, escatológico, Gog y Magog, tiempos finales, milenio, sino que no. Mañana, hoy día en la noche tienes que decidir si mañana tu hijo va a ese colegio o no. Porque había un cupo, porque se hizo el cupo y si no lo tomas, se va a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que decidir si tomas o no tomas esa pega. Tienes que decidir si te cambia o no de casa. No sé, te quiero hablar de cosas re prácticas. Si pides o no pides ese crédito. Te quiero invitar a que cierres los ojos. Y ahora eres tú con el Señor. Ahora eres tú con el Señor. Este sueño que yo tengo es mío y yo creo que Dios tiene que cumplir todos mis sueños, o es de Dios. ¿Será un término de año para esperar? ¿Será que el Señor hace rato tocó tu corazón y te dijo que lo hicieras y al revés te demoraste más de la cuenta y tuviste consecuencias de ello, de no obedecer cuando el Señor te habló? Aquí hay dos extremos.
O estás demorando algo o te estás apurando en algo. Y estamos en el mes de noviembre, queda un mes, solamente nos queda un mes para que se termine este año. Y lo que sí Dios me habló, y por qué yo iba a predicar otra cosa, y por qué Dios me habló de esto, es porque mucha gente hoy tiene que tomar decisiones. En la semana nadie habló conmigo respecto a esto, pero sí lo sentí de parte del Espíritu de Dios. Así es que yo te quiero invitar ahora a que con todo lo que el Señor nos habló hoy día, tú puedas decirle al Señor: Padre, muéstrame claramente si estoy orando y no quieres que ore, simplemente tome la decisión, porque no hay nada que orar. Otros que estaban en ansiedad y tienen que parar un poco la moto e irse al Señor y comenzar la vida en el Espíritu. Hay cosas que son muy prácticas. Hay cosas que son de un camino y otras cosas son de la hora. Hay cosas que son a largo plazo, otras son a mediano y a corto. Y yo no quiero manipularte ni influenciarte para que tomes una decisión ahora de algo que no es, o al revés, a que medites algo que tienes que hacerlo ahora ya. Pero medita en su palabra de hoy. Las decisiones que estás tomando, ¿las estás tomando en Dios? ¿Las emociones te juegan en contra? ¿Estás en el Espíritu? Tengo que tomar una decisión, eso está claro. ¿Cuál será? La respuesta solamente está en Dios. Quizás para muchos la muestra de que estar en Dios es que hagas el paso 2. Ir y bajarte de ese caballo y con humildad pedir un consejo que no quieres pedir, que te da vergüenza, que tu orgullo no te lo permite. No sé cuál sea. Quizás todavía crees que tienes que tener el control de todas las áreas de tu vida. Y ahí donde están sentados, te quiero invitar que si hay alguien que tiene que tomar una determinación muy importante, levante su mano. Nadie va a pasar acá al altar. No vamos a exponer a nadie. Pero si ahí donde está, tiene que tomar decisiones, cambios de trabajo, cambios de colegio, cambios de casa, cambio de iglesia, cambio de ministerio, cambio de hasta dejar una relación o tener una relación. Levante su mano ahí donde. Y ahí donde tú estás, yo oro para que el Señor esta semana traiga una claridad. Yo oro para que esta semana tú seas confrontado más fuertemente por la persona del Espíritu Santo. Yo oro para que seas no confrontado en las emociones, sino que seas confrontado en el Espíritu. Y que el Señor te haga ver todo aquello que no veías. Que el Espíritu de la revelación, el Espíritu de Dios, ese mismo que le llevó la revelación del Evangelio a Pablo, ese mismo que le llevó la revelación del Evangelio a los apóstoles, llegue a tu vida y que las decisiones que tienes que tomar sean del Señor. Sean decisiones, no el plan B. Que esa decisión no sea el plan B. Y tú me vas a decir, es que el plan A, pastor, es casi imposible. Bueno, Dios está probando tu fe entonces. Porque quizás te está yendo lo que parece más seguro. Y estás reteniendo un milagro. Estás viendo con tus ojos de la carne y no los ojos del Espíritu. Así que yo oro en esta mañana para que el Espíritu de Dios comience a trabajar en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu alma, en tus huesos. Oro para que el Espíritu de Dios te amoneste hoy día en la noche, te amoneste hoy día en la tarde, que ni siquiera tengas tanta
Puede ser muy loco lo que voy a decir, pero que no tengas tanta paz para que el Espíritu Santo genere incomodidad, porque algo tienes que hacer, algo tiene que pasar, algo tiene que soltarse, algo tiene que ser generado. Quizás has sido más bueno que Dios, quizás has considerado más cosas de las que Dios quiere que tú consideres. Quizás Dios te está mostrando claramente lo que va a pasar si tú haces eso, pero tienes temor, tienes miedo a equivocarte. Pero si tú estás en Dios y en el Espíritu, no vas a tener temor, no vas a tener miedo. Yo te animo a que confíes, como decía su palabra hoy, de todo corazón en el Señor. De todo corazón. Confía en Él con todas las áreas de tu vida. Algunos pueden estar reteniendo milagros por ver lo más fácil y decir que esa es la voluntad de Dios. Y puedes estar parando algo que es extraordinario. Es una sanidad. Es algo que no puedo adquirir como lo hacen todo en el sistema del mundo por las lucas. No lo sé. ¿Qué es? ¿Qué es aquello? Oro para que el Señor hoy día toque tu vida de manera extraordinaria y sobrenatural. Que medites en su palabra, que medites en Él. Que el Espíritu del Santo santifique esas áreas que están corruptas, que no te dejan oír la voz de Dios. Que Él santifique áreas corruptas, que están híbridas, y que esas áreas sean gobernadas por el Espíritu de Dios, para que puedas comprender qué es lo que tienes que hacer claramente.